Un pensamiento inspirador es capaz de abrir nuestras mentes para lograr que desde lo más interno de nuestro ser emerjan ideas maravillosas, poseedoras de una fuerza sorprendente y expansiva para la obtención de las metas propuestas. Esta motivación suprema goza de un ingrediente adicional que muchos llamarán iluminación, magia, otros aludirán a una intervención divina, pero el hecho es que esta fuerza provoca que las personas que la poseen logren objetivos extraordinarios. El diccionario define la inspiración como el estímulo que anima la labor creadora en el arte o en la ciencia. Bienvenidos a Easter Star Discovery. Les saluda Liliana Muñiz, es gran matrona del gran capítulo de Puerto Rico, Orden de la Estrella de Oriente. El sistema de la Orden de la Estrella de Oriente fue concebido por Robert Morris en un momento de inspiración divina. Surgió del alma de nuestro maestro constructor. Como él mismo declara, tuvo la visión de la Estrella de Oriente cuando se encontraba enfermo. Con sus conocimientos y la ayuda de su esposa, pudo plasmar en papel las ideas maravillosas que brotaban desde su corazón, como si las palabras quisieran tomar un atajo y manifestar lo que bullía de su alma, esquivando las barreras de la mente y los condicionamientos sociales que nos señalan lo que es correcto o lo que no lo es. La inspiración germina en un estado de irrealidad, pero es el origen de la concepción de nuevas ideas. Como en el caso de Morris, la inspiración surge internamente en lo profundo de nuestra alma, en momentos específicos, motivados quizás por alguna emoción que detona un pensamiento que tiene la necesidad de manifestarse con intensidad abrumadora. La inspiración es la consecuencia de esta idea, es decir, sus frutos. Sin duda, la inspiración es una forma de expresión. Nuestros miembros, motivados por el pensamiento de Robert Morris, suelen despertar talentos que mantenían ocultos, talentos que ni siquiera ellos mismos conocían. El trabajo de Morris genera admiración entre los miembros de la Orden de la Estrella de Oriente, que tratan de replicar sus enseñanzas. Así, la inspiración que produce el trabajo realizado por Dr. Morris es una herramienta motivadora capaz de mover a las personas a realizar acciones nobles. Tiene un efecto tan intenso que puede durar toda una vida. La inspiración es un fenómeno complejo, profundo, es un estado especial de nuestra conciencia que ejerce una acción poderosa sobre nuestra voluntad, que adicionalmente provoca una sensación de bienestar en nuestro ánimo, que es determinante en nuestros procesos cognitivos y emocionales. Este impulso creador es importante porque se convierte en una herramienta que nos motiva en la realización de diferentes proyectos. Por difícil o doloroso que sea el trayecto, nos enfoca en la importancia de obtener los resultados y los objetivos planeados. Un momento de inspiración nos produce una sensación placentera al sentirnos conectados con el universo, con una realidad superior que nos guía. Para cultivar la inspiración es necesario ser conscientes de que en condiciones favorables como la meditación, nuestro cerebro puede ofrecer respuestas extraordinarias que eventualmente nos llevan a construir nuevas perspectivas que generalmente caracterizan los estados de inspiración. Culturas milenarias cultivan técnicas para lograr la inspiración, o también denominada iluminación. Técnicamente, la inspiración es el acto de ingresar aire a través de la nariz para una profunda oxigenación cerebral.
Estas culturas se enfocan en el fundamental acto de la vida, respirar bien, es decir, relajarse, descansar, oxigenarse y apaciguar la mente. Podrán encontrar el material tratado en mucho más detalle en mi colección de libros. Si están interesados en el contenido que les presenta Easter Star Discovery, suscríbanse a mi canal. Si les gustó este tutorial, marquen un like. Que el brillo de la estrella de Oriente permanezca siempre en nuestros corazones. Hasta nuestra próxima entrega.